sabemos mucho más de salud mental, tenemos mucho más información y sin embargo hemos cambiado tanto nuestros hábitos a más estrés que da igual que entendamos, ¿no? Si no lo aplicamos. Lo que no se cuenta se inventa y a lo mejor lo que me invento es peor que lo que ha pasado. No entendemos a la ansiedad, no entendemos al miedo, no entendemos al enfado, nos cuesta mucho gestionar la tristeza. De hecho, muchos miedos los convertimos en excusas. La ansiedad viene después del estrés, es una alarma que nos indica que hay algo que tenemos que atender. El trauma no deja de ser otra cosa que impacto emocional. Si yo cierro los ojos y me voy a esa experiencia, lo más probable es que todavía me haga daño. Entonces, si la persona que me tiene que cuidar es la que me maltrata, esto es trauma, ¿no? Porque al final, ¿cómo encajo yo a estas dos personas que es la misma? Lo que no puedo entender es que este tipo de profesiones, sobre todo donde trabajas con personas, no sean profesiones vocacionales. No viene el sufrimiento propio, porque al final estás en un trabajo que te amarga la vida porque no quieres estar ahí, porque no te gusta y además amarga un poco al entorno, ¿no? Al final no estás cumpliendo con lo que realmente se espera, ¿no? Que hagas bien tu trabajo y que la sociedad mejore. En las redes sociales hay mucha gente que te vende, que tienen mucho éxito, que tienen una vida tremenda, que han ganado dinero rápido y fácil, y esto es mentira. Nada en la vida es rápido y fácil. Todo conlleva una serie de pasos que esas personas han tenido que dar, y si no las han dado es porque tienen una máscara y porque es mentira lo que están mostrando, ¿no? Para mí, si yo siento pena por ti, te invalido. Muchas veces cuando te critican, pues eso, no hablan de ti. ¿Sabes quién es la persona más cruel de todas? ¿Quién? Tú. Ahí la has dado. Bienvenidas y bienvenidos a Estado de Flow. Mi nombre es Nadia Abselam y hoy te traigo un episodio que trata de la salud mental. Pero ya sabes o me habrás escuchado muchas veces y lo repetiré, no me cansaré de decir que la salud mental está también integrada con la salud física, emocional e incluso espiritual. Para ello te voy a traer en este episodio a una experta en psicología. Ella es Daida Hernández, psicóloga general sanitaria, experta en psicología positiva, recursos humanos y consultora de negocios. Daida tiene una amplia experiencia en la terapia tanto individual como grupal. Es especialista en autoestima, dependencia emocional, ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo y manejo emocional. Su enfoque terapéutico me encanta porque se centra en entender, sobre todo en mejorar ese diálogo interno de las personas, sobre todo ese diálogo que les conduce a inseguridades. Y no solo lo hace en la manera centrada de reducir ese malestar emocional, sino que también identifica y potencia a las personas a ser independientes, que para mí es el mayor valor que tiene el ir a terapia, el acudir a un psicólogo, es que tú te hagas independiente y no que dependas del terapeuta para todo. Ese es el objetivo, digamos, de ir a terapia, y el enfoque de Daida así lo trabaja en cada una de sus sesiones. Daida es una mujer que, como dice en el podcast, con la curiosidad muy alta. ¿Esto qué significa? Que está constantemente formándose, en constante evolución y crecimiento, y también se ha formado en terapias MDR, que eso está relacionado con el trauma, pero ella te lo explica en el podcast de una manera muy comprensible qué es la terapia MDR, por si te interesa, sobre todo porque aquí me seguís también muchas personas que estáis en el mundo de las emergencias, policías, bomberos, sanitarios, y os va a venir muy bien algunas cosillas que también hablamos en relación a estas profesiones, pero siento que cualquier persona se va a sentir identificado porque hemos sacado muchas temáticas, hemos ido ahí fluyendo. Y también Daida la podéis encontrar en sus redes sociales como Daida Hernández Psicóloga. Os da muchísimos tips, que también es conferenciante y colaboradora en Radio Televisión Canaria, donde en algunos programas ella ha dado pues consejos de salud mental, bienestar emocional. Quiero pedirte disculpas porque, como también comentamos dentro del podcast, que Daida dice, ¿no?, que a veces infravaloramos
ese proceso para alcanzar la maestría, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Y a Daida le tocó mi proceso de aprendizaje en este podcast, y el sonido, pues es un poco sonido del ambiente, porque el micrófono, pues tuve un error en mi aprendizaje y no pude conectar el sonido del audio. Así que no te preocupes, porque Daida es una grandísima y excelente comunicadora, tiene una voz excepcional y la vas a escuchar perfectamente, la vas a entender perfectamente, y sobre todo el contenido no te va a dejar indiferente. Si tú también quieres contribuir a que este podcast siga fluyendo, puedes hacerlo dándole a suscribir si lo estás viendo desde YouTube, o si lo estás oyendo, mejor dicho, desde Spotify o Apple Podcast, también déjame 5 estrellas. Y muy importante, si quieres que vuelva a invitar a Daida para hablar de alguna temática en concreto o específica, déjamelo en los comentarios. Sé que este podcast no te va a dejar indiferente. Daida es una excelentísima mujer que tiene una vocación de servicio, que quiere aportar a este mundo, dejar su granito de arena para, sobre todo, potenciar en las personas esa independencia, como te dije al principio, y sé que ella quiere ayudar y dejar este mundo mejor de lo que nos encontramos. Disfruta de este podcast, de este episodio, que siento que te va a hacer pensar, reflexionar, y espero que te impulse a ese cambio que tanto anhelas. Te dejo con Daida Hernández, porque esto es Estado de Flow. Daida, bienvenida. Muchas gracias por dedicarnos una parte de tu tiempo, que llevamos aquí ya un rato de risa, de fiesta, de flow, y dijimos, vamos a darle a grabar, porque si no, esta mujer y yo se me va otra vez y no hemos grabado el episodio. Es que no nos cuesta mucho entrar en este estado de flow a las dos. Desde luego. Bueno, Daida, yo ya te he presentado curricularmente, como digo, pero me gustaría que las personas te conocieran. ¿Quién es Daida? Qué pregunta tan difícil el poder hablar de uno mismo, ¿no? En relación a... Yo creo que las personas somos tan amplias en tantos sentidos. Lo primero es que Daida es una persona muy, muy curiosa, que le encanta aprender. Yo creo que es una de las cosas que más me distingue y con las que más disfruto y entro en este estado de flow. Y si algo me apasiona es la psicología, el ser humano, entender un poco pues la mente, todos esos procesos que no se ven, que parece que no están ahí porque no se ven, pero detrás de todos los comportamientos que tenemos hay pues un proceso bastante más complejo que me parece tan interesante que no termino de aprender todo lo que me gustaría. Así que Daida es una apasionada. Otra característica mía es que le pongo mucha pasión a todo lo que hago. Y también creo que una optimista, ¿no? Es verdad que creo que es algo que me caracteriza, que todos vamos a vivir situaciones difíciles y creo que al final el aprender de todas esas situaciones, el entender, ¿no? Incluso que hemos sentido en esos momentos y poder ser más resilientes, también nos ayuda. Y soy consciente de que cada vez que me sucede algo, me digo, pero por favor, otra vez estás sacando algo, algo bueno de lo malo, no puede ser, ¿no? Entonces yo digo que tengo el optimismo muy desregulado. Oye, pues qué suerte, ¿no? Qué suerte. ¿Por qué elegiste psicología? Pues creo que no sé en qué momento fue, o sea, no sé en qué momento hubo un clic en mí, pero sí que es verdad que creo que fue desde muy joven. Siempre me ha generado mucha curiosidad, sobre todo el entender al ser humano. No ha sido tanto una parte introspectiva, ¿no? Donde yo me he sentido mal y he querido a lo mejor aprender sobre lo que me estaba pasando, sino ha sido como algo más hacia afuera, más externo, donde creo que en el mundo en general, ¿no? Siempre ponemos el foco en las cosas malas que suceden y muchas veces tenemos como esta sensación de injusticia, de pero ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto? Y han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida y no solo en la mía, sino en mi entorno, que creo que en ese momento o durante un tiempo yo me planteé el cómo es posible que las personas
pues hagan cosas, hagan daño a los demás, por ejemplo, y cómo puede ser que para mí eso sea como impensable porque yo quiero que los demás estén bien y haya otra persona que pueda tener o que pueda hacer daño y no sienta nada, o no sabía yo si realmente iba a sentir algo o no, ¿no? Entonces, yo creo que surge un poco desde ahí, desde entender el comportamiento humano, supongo que por las experiencias de vida que he ido viendo a mi alrededor. O sea, no estoy muy segura, pero supongo que vendría pues, de situaciones en mi infancia, de momentos en los que yo he visto a otras personas de mi entorno pasarlo mal, sufrir, y yo no entender por qué otras personas pues, pueden hacer daño y por qué alguien pues, ante un mismo sufrimiento puede tomarse las cosas de tantas formas diferentes, ¿no? Ahora que has dicho, pues eso, por mi infancia y demás, me estoy dando cuenta que por lo menos, pues una que ya tiene 40 años, Sí. es que hay una perspectiva muy diferente de la era nuestra a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo siento como que antes hablar de las cosas que sucedían en casa, de la infancia, era como una vergüenza, no se podía contar, y ahora yo veo como que la gente, entre más compartimos, me dices tú, oye, pues mira, todos hemos tenido nuestras cositas de la infancia, ¿no? Totalmente. Y ahora como compartido y decir, bueno, pues vamos a normalizar y liberar que todos hemos tenido esas cosas a lo mejor como, no sé, tapadas por no se cuentan, no Fíjate sé. que yo creo que también, aparte de esto que tú dices de la vergüenza, yo creo que hay otra parte que veo mucho, yo creo que en mí también, ¿no? Y en otras personas, por supuesto, pero yo creo que tiene que ver con que parece que lo que no se habla no existe o que lo que no se está contando pues no ha pasado, ¿no? Y creo que esto, o sea, nos han educado mucho en esto, por eso también muchas veces tenemos tanto malestar y no nos atrevemos a ir a un psicólogo, por ejemplo. Porque es como si, bueno, parece que tengo una sensación, ha ocurrido algo malo, yo me encuentro mal, pero si yo miro a otro lado, pues, bueno, puedo seguir mi vida y parece como si esto no hubiera sucedido, ¿no? Y entonces creo que nos han educado en la evitación emocional y esto al final lo que lleva es que las emociones a veces se hacen más grandes, otras aprendes pues a sobrellevarlas o a ponerle foco en otras cosas, pero realmente no estás gestionando, lo que estás es apartando, ¿no? Entonces yo sí creo que hay como, sobre todo supongo que, bueno, yo que soy madre, entiendo esta parte de protección, ¿no? Que uno intenta pues que los demás o que tus hijos no sufran o que proteger a tu familia y demás para que no sufra, pero no nos damos cuenta que a veces esa protección no va por ignorar lo que ha sucedido, sino poder hablarlo, poder llorar, poder decir, oye, qué mal lo he pasado y transitar todas esas emociones dolorosas que van ocurriendo, ¿no? Entonces, es verdad que en muchas familias se forman tabú, donde no puedes hablar de determinadas cosas y al final se perpetúa, yo creo que también de generación en generación, por esta educación emocional que nadie nos enseña. ¿Tú sientes que en la época en que estamos todavía se sigue? Yo creo que sí. Yo lo veo en mis pacientes que incluso ellos mismos, muchas cosas en las que yo intento que se den cuenta por qué les está sucediendo, pues las emociones que les van surgiendo, intento hacer pues ese espejo para que ellos puedan ver pues alguna de las razones por las que pudiera ser, y siento que muchas veces sí que tapamos o que yo creo que también, aparte de nuestra educación, puede haber una parte inherente en el ser humano que es que no queremos sufrir. Y ya hemos sufrido, entonces parece que si seguimos hablando de lo que ha ocurrido, seguimos sufriendo, cuando a lo mejor simplemente necesitamos elaborar lo que ha ocurrido porque nadie nos ha ayudado a elaborarlo. ¿A qué te refieres con elaborarlo? Pues elaborar me refiero incluso a varias partes, ¿no? Hay una parte de historia, de, oye, ¿cómo has vivido tú lo que ha ocurrido? Porque a lo mejor como tú lo has vivido, incluso puedes tener, como nunca has elaborado esa historia porque no lo hablas con nadie, puedes tener laguna. Y puede ser que yo suelo decir que lo que no se cuenta se inventa. Y esto es así, ¿no? Si a mí nadie me cuenta lo que ha ocurrido, yo me lo invento. Y esto con los niños pasa muchísimo. A veces vemos separaciones, por ejemplo, y evitamos, no le vamos a decir, o no vamos a evitar, o pasa algo en la familia, es como vamos a evitar decirle al niño, o, bueno, incluso adultos, ¿no? Y es como,
claro, el niño rellena también. Es como, bueno, si tú no me cuentas lo que ha pasado, yo tendré que inventarme algo. Y a lo mejor lo que me invento es peor que lo que ha pasado. Entonces, yo creo que en esta evitación, porque no entendemos algunas de las emociones, no entendemos a la ansiedad, está pobre, que está muy mal entendida, no entendemos al miedo, no entendemos al enfado, nos cuesta mucho gestionar la tristeza es otra muy mal entendida. Entonces, como no entendemos por qué están ahí esas emociones, es difícil que podamos gestionarlas. Si yo no sé para qué sirve algo, yo no lo voy a poder usar. Si yo no sé que este micrófono pues es para que mi voz se quede grabada, pues a lo mejor yo me voy a poner en otro lugar o no lo voy a utilizar. Y con las emociones pasa absolutamente lo mismo. Si yo no entiendo para qué está eso que estoy sintiendo, qué me quiere decir mi cuerpo, al final es una señal de mi cuerpo hablándome, queriéndome decir algo. Si yo lo ignoro, pues probablemente no esté gestionando, más bien estoy encapsulando determinadas emociones que lo más probable es que en algún momento de la vida salgan por algún lado. No sabemos si en modo de ataque de pánico, si en modo de depresión o si en modo de otro tipo de cosas o de enfado continuo, ¿no? Y no sé por qué, no entiendo por qué, pero me encuentro fatal. Y no sé por qué, pues a lo mejor si empezamos a ver lo que ha ido sucediendo, empezamos a encontrarnos un montón de cosas que hemos metido en el cajón porque no queremos mirarlas. Además, con lo que más me encuentro yo es en las personas que dicen, cuando más tranquilo estoy, no sé, siento ansiedad y no sé por qué. ¿Por qué sucede eso? Claro, fíjate que probablemente aquí hay varias cosas, ¿no? Normalmente no todas las personas son 2 más 2 son 4, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces la ansiedad viene después del estrés. Por ejemplo, en esto que me estás contando, es muy posible que haya personas que hayan estado durante mucho tiempo sometidas a un estrés prolongado, donde incluso no eres consciente de que estás sometido a este estrés, has normalizado que esto es así. Tu cuerpo, que es muy sabio, dice, oye, que tenemos que afrontar estos desafíos, no podemos relajarnos ahora mismo, tenemos que estar ahí a tope. Y no vas a notar que en realidad te estoy generando bastante cortisol. Por lo tanto, cuando va pasando el tiempo y de repente paro, cuando yo paro, ¿qué dice mi cuerpo? Por fin ya podemos relajarnos, por fin estamos a salvo y podemos parar, y ahí es cuando empiezan a venirnos todo eso que realmente ha estado ahí, toda esa ansiedad que no hemos podido ni mirar, porque hemos normalizado que tenemos que estar en ese ritmo, ¿no? Esta mañana mismo veía un vídeo que me encantó, la verdad, que hablaba del estrés, ¿no? Y era un vídeo muy visual y se veía a una chica simplemente grabándose en un día cualquiera de su vida y era, ¿por qué tengo ansiedad, no? Y era, corre, venga, levántate, rápido, pero cuanto más rápido mejor. Ahora escucha el mensaje, pero más rápido. Ahora tienes que... Y todo así, ¿no? Entonces no somos conscientes cómo estamos en una vida a una velocidad 4.0 todo el rato, ¿no? Es como sabemos mucho más de salud mental, tenemos muchos más recursos. Vamos a decir que tenemos mucha más información y sin embargo hemos cambiado tanto nuestros hábitos a más estrés que da igual que entendamos, ¿no? Y que tengamos información y que sepamos de salud mental si no lo aplicamos. Claro, es el humano yendo al ritmo de la tecnología. Exacto. Y además el otro día, por ejemplo, es muy curioso cómo esto es muy generacional y cada vez vamos a un ritmo más rápido y normalizamos ese ritmo. Fíjate que, por ejemplo, viendo los dibujos con mi hijo, ahora mismo tú enciendes, bueno, no voy a decir canales, pero cualquier canal de dibujos o cualquier película y ves que continuamente hay muchos estímulos. O un videojuego, el otro día por ejemplo hablábamos de un videojuego, ¿no? De lucha, y se movían los escenarios, o sea, había un montón de estímulos, todo el rato, aparte de lo que tú estabas haciendo. Si tú te vas, por ejemplo a Mickey, que es un dibujo que hoy en día existe, ¿no? Más moderno, súper rápido, te vas al Mickey de cuando yo era pequeña, y hasta dices tú, Jesús, qué lento, ¿no? Y iba súper despacio, y demás, te vas a uno de esos juegos, hablamos del Street Fighter, por ejemplo, ¿no? De nuestra época, que es un juego así de lucha, era una pantalla plana, con muy pocos estímulos y solo era una lucha, ¿no?
y ya está. Y ahora lo ves y dices, qué cutre. Bueno, pues a lo mejor no es que sea cutre, a lo mejor es que ahora nos hemos ido al otro extremo, donde visualmente tiene muchos estímulos, sonidos, caen muchas cosas, las plataformas se mueven, y esto con niños pequeños, o sea, bueno, en este caso de Lucha, mi hijo es un poquito más mayor, pero si miras los dibujos de cuando son chiquititos, a una velocidad tremenda. Los vídeos, cada vez, TikTok, Instagram, cada vez necesitamos más inmediatez. Hablamos también, y se va notando cómo nosotros también entramos ahí, ¿no? Sí, es horrible porque cada vez veo más gente en la calle que yo creo que se aíslan del comportamiento, los veo como sentados en el banco de la calle, como si estuvieran en el sofá de su casa, pero con el sonido a toda hostia. Como... Pum, pum. Y digo, o sea, Claro. ya hasta se aíslan de que están siendo vistos. Sí, y si lo piensas, o sea, hemos normalizado tantas cosas, o ir caminando, ¿no? Cruzando la calle y mirando el móvil. Es como, por favor, o sea, O comer, el comer, me acuerdo que una vez me senté, ¿dónde estaba? No me acuerdo, y había una chica, así, y no sabía ni con el móvil, y no sabía ni lo que estaba comiendo. Digo, eso lo está haciendo en público, no me imagino en privado. Total. Sí, es que al final, yo creo que el problema es esto, que no somos conscientes, después decimos, es que tengo ansiedad, ¿no? Claro, la ansiedad al final es una alarma que nos indica que hay algo que tenemos que atender, pero si estamos totalmente desconectadas de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, pues difícilmente vamos a entender por qué esa alarma existe. Has dicho de nuestro cuerpo, porque claro, mucho se habla de salud mental como si la salud mental solo estuviera aquí, y aquí está cortado. Y ya está desconectado, ¿no? Claro. ¿Cuán importante es integrar el cuerpo, por ejemplo, en procesos, en terapia, no sé, bueno? Fíjate que yo creo que esto, y a lo mejor me van a matar, que voy a decir algo que no es que, bueno, que no lo sé si Claro, parece, sí. En estado de si flow parece correcto sin o no. filtro. En estado de flow aquí fluimos sin filtro. No, pero sí que es verdad que yo siento que, por ejemplo, cuando en la carrera de psicología, en los máster que puedas hacer, en todas las formaciones, se olvida esta parte que creo que es súper importante. O sea, creo que estamos en una sociedad que ya de por sí nos desconecta de nuestro cuerpo, la educación, o sea, ahora cada vez un poquito menos, pero cuando nosotros éramos pequeñas tú te tenías que sentar, ¿no? O la educación es, un niño bueno es uno que está quieto, que no se mueve, ¿no? Un niño se mueve, o sea, es normal, tiene que jugar, tiene que experimentar, tocar, y nosotros pretendemos que sean momias, que ni se muevan, ¿no? Entonces, eso por parte de nuestra educación, por parte de las tecnologías ya es una cosa tremenda, ¿no? Y fíjate que... Ay, ya no sé lo que te iba a decir. Se me fue. En la parte de la psicología, estábamos hablando sí. de integrar el cuerpo. Sí, fíjate que incluso a nosotras como psicólogas, ¿no? En la carrera no nos enseñan esta conexión que existe. O sea, es que la parte de somatización, toda la parte, o sea, las emociones están en nuestro cuerpo. Cuando dices, cada vez se ha investigado más, pues sobre toda la parte de colon irritable, ¿no? Toda esa parte más digestiva, de cómo nuestro cuerpo al final somatiza nuestras emociones. Si nosotros hemos tenido traumas, si tenemos estrés, si tenemos determinadas emociones o cortisol de forma muy prolongada, nuestro cuerpo pues también es ese envase, por así decirlo, que conlleva todas esas emociones que nosotros estamos sintiendo. Entonces yo creo que es imposible que pueda, o sea, yo creo que para ambos lados, tanto si te cuidas físicamente, pues te va a ayudar en la parte psicológica, como si te cuidas psicológicamente, hay una parte de conexión corporal que es inevitable. O sea, las emociones se expresan a través del cuerpo y podemos localizarlas en determinados sitios, ¿no? O incluso ya no es solo notarlas, sino ir más allá a enfermedades, a otro tipo de cosas que puedan ser más graves. Yo creo que si seguimos investigando sobre toda la parte de enfermedades físicas, nos llevaríamos a lo mejor una sorpresa de cómo nos está afectando toda la parte emocional. Totalmente, totalmente. Y antes hablábamos fuera de cámara de las diferentes ramas que tiene la psicología, que es muy amplio. ¿Tú en qué rama o hacia qué te enfocas más
en tus terapias? Claro, yo te decía al principio que tengo la curiosidad muy alta, ¿no? Entonces, es verdad que cuando nosotros estudiamos la carrera, pues, por lo menos aquí en España, pues tienes la terapia cognitivo-conductual, que es como la que, bueno, te cuentan que es la que más funciona, según la investigación, pero después uno va empezando a descubrir un montón de enfoques, ¿no? Actualmente, pues, yo te decía, me he formado en un montón de ramas y un montón de enfoques. Me parece súper interesante, pues, toda la parte, bueno, de psicología positiva, que fue una de las primeros máster que yo hice, que de hecho casualmente, pues, flow es una, aparte de motivación, es una de esas palabras que se utiliza en psicología positiva para estar, pues, en esa sensación donde tus habilidades y la demanda del entorno, pues, están acordes, ni una está por encima de la otra, ¿no? Entonces puedes sentir este estado frente a una tarea que no significa que no requiera esfuerzo, ¿no? Y bueno, la psicología positiva, a mí hay una parte, sobre todo, donde pone el foco en todo eso, en lo que eres buena, ¿no? Porque siempre es como ese foco negativo de corregir, de esto no, esto. Entonces, cuando también cambias ese foco en tus fortalezas, en mejorar lo demás, pero sobre todo en potenciar tus fortalezas, yo creo que ahí también hay un cambio bastante bueno. Y a mí hay un abordaje que a mí me tiene enamorada y que, sobre todo, pues, en los 2 últimos años, como terapeuta o como psicóloga, me ha explotado la cabeza, y es el MDR. Cuéntanos qué es el MDR. Perdonad si veis un corte, que se nos apagó la cámara y hemos vuelto ya, retomado. Cuéntanos qué es el MDR. El MDR es un abordaje que se utiliza sobre todo tiene un enfoque sobre todo para la parte de trauma. Sabemos que las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida quedan registradas. Nuestro cuerpo es prácticamente perfecto, pero el pobre tenemos tantas experiencias que es posible que muchas veces la mayoría no las podamos procesar y se quedan ahí, ¿no? Es como cuando somos adultos y de repente tú, pues, tienes una experiencia como adulta, tú me dices algo a mí y yo me lo tomo como peor de lo que debería, ¿no? Quizás a mí me está conectando con otras experiencias que yo he vivido a lo largo de mi vida. Y es que todas esas experiencias, el trauma no deja de ser otra cosa que impacto emocional. Todos tenemos, siento decirles esta mala noticia, que todos tenemos trauma, todos hemos vivido experiencias que han sido impactantes, que nos han generado dolor o malestar. Por ejemplo, el bullying puede ser una experiencia de este tipo que se puede trabajar con MDR, abusos, otro tipo de experiencias como pueden ser ataques de pánico. Entonces, todo eso genera un impacto, ¿no? La amígdala, normalmente también cuando van sucediendo determinadas cosas en nuestra vida que nos generan esta alarma, donde sentimos que estamos en peligro, está sobreactivada y a veces en realidad estamos seguras y vamos por un lugar que no está pasando nada y yo siento esa ansiedad de, Dios mío, va a pasar algo, pero no sé el qué, ¿no? Y probablemente es porque haya tenido muchas experiencias donde mi amígdala ha tenido que decir, alerta, ¿no? Y esas experiencias las tengo ahí. Si yo cierro los ojos y me voy a esa experiencia, lo más probable es que todavía me haga daño, ¿no? Y que me tiembla yo, o sea, de mis traumas de atraco, de no sé qué, yo digo, si yo me conecto, es que me tiembla hasta el cuerpo. Exacto. Es que fíjate lo que hablábamos ahora de esa conexión, somatizas, ¿no? Al final hasta puedes incluso vivir de nuevo aquí, si nos fuéramos, como si estuviera sucediendo, con esas sensaciones corporales. ¿Qué ocurre? Que el MDR no borra recuerdos, ni mucho menos. Estaría bueno, ¿no? Ojalá le dieran ahí el botón. No, porque realmente esos recuerdos nos ayudan también a tener un aprendizaje. En realidad es adaptativo. Volvemos, que otra vez la cámara nos ha fallado, pero bueno, cositas que pasan. Y estaba aquí tan metida en el papel de lo que nos estabas contando, de lo de eso, que no borra los recuerdos. Claro, lo que hace es generar
que la percepción de esa experiencia que has tenido sea más adaptativa, ¿sí? A veces, dependiendo de cuál haya sido la experiencia, puede ser una sensación de, oye, esto ya pasó, sé que en ese momento sufrí, sé que fue doloroso, sé que fue importante para mí, pero ahora mismo pues siento que esto está más lejos, ¿no? Como que donde tiene que ir, ¿no? No es que vayas a generar creencias diferentes, ¿no? No es que vayas a generar creencias que no sean buenas para ti, no. Entonces, incluso se trabaja con una creencia positiva más adaptativa. Lo que o sea, tu mente es tremendamente sabia y te va a traer todo eso que está conectado con esa experiencia. Claro, antes estabas hablando y a mí me venía a la cabeza, por ejemplo, es que tuve un episodio con Juan Antonio Santos, que es bombero, y él repetía mucho como, siempre tiendo al drama, mi mente se va al drama, ¿no? Como, ¿por qué sucede eso? Como que nos vamos al drama, o ahora que dijiste, ¿no? Como que vivimos en el pasado, ¿no? De esto, y si retroalimentamos, eso... Claro, esto tiene que ver también con algo un poquito más complejo, que es el apego. La mayoría de las veces, no digo siempre porque depende de cada uno, ¿no? Habría que ver, pues, la historia personal de cada persona y demás. Pero sí que es verdad que cuando nuestra mente se va tanto al drama, a lo negativo y demás, pues tiene que ver con cómo nosotros hemos aprendido a descifrar el mundo cuando somos pequeños, ¿no? Incluso al contrario. Yo, en mi caso, que hablaba del optimismo, esto es algo aprendido. Yo no, de repente no nací con una personalidad, ¿no?, de fábrica mega optimista. Yo lo he aprendido, ¿no? Yo lo he vivido, y lo que ocurre es que cuando nosotros... A ver, el tema del apego es un tema muy complejo, ¿no? Pero sí que podemos decir, de forma muy general, o muy generalista incluso, que es que nosotros, cuando somos niños, aprendemos a entender el mundo a través de los ojos de nuestros padres, o de esas figuras de apego, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú eres pequeña y tienes miedo, que puede ser que ese miedo sea real o sea un miedo imaginario, puede ser que yo soy pequeña y escucho y pues pasa algo, o puede ser que de repente pues me invente que hay un monstruo detrás de la cortina, ¿no? Entonces, cuando yo tengo miedo, la figura, que es esa figura de apego con la que yo tengo un vínculo y que me tiene que proteger, es la que me tiene que enseñar que el mundo es seguro. Es la que me tiene que enseñar, Daida, tranquila. Me viene a la cabeza el hombre del saco. Ya, la verdad que... Yo se lo he hecho a mi sobrino también. Ah, mira, muy bonito. Ahí generando... Yo no sé por qué el sobrino tiene miedo. Porque me tenía hasta aquí, digo yo. Ya. Voy a sacar la herramienta del hombre del saco. Mira, no puedo más. Claro, es que ¿sabes qué ocurre? Que los padres y las madres y las tías y las personas no... Cuando viene un niño al mundo, no venimos con libro de instrucciones ni nada de esto, entonces es una pena, pero yo sí creo que habría que tener programas de educación para familias, ¿no? Para enseñar y entender el mundo del niño, de la infancia, que este es otro tema que está muy mal entendido también, ¿no? Entonces, bueno, no significa que tú estés generando ningún trauma, ni mucho menos porque le digas eso, no pasa nada, puedes quedarte tranquila, ¿vale? Y además que habiendo MDR todo va bien, y ella es la salvación. No, esto desde mi humor, que lo tengo muy alto también, te diría que, a ver, por una situación o por algo que tú le digas no significa que vayas a generar un trauma y que... Luego le dije que era una broma. O sea, claro, de todas maneras, independientemente de lo que nosotros a veces también le decimos, o sea, no me refiero no es que todo condicione, ¿no? Tú en un momento determinado dices eso, pero no me refiero tanto a cuando alguien está normal, ¿no? Sino si yo en momentos en los que yo necesito que tú me cuides, no me cuidas, me ignoras, ¿no? Eso sería un tipo de apego. No, que te eche la bronca, ¿no? Porque yo recuerdo pues eso de pequeñas, era como que ibas ahí y te llevabas por todos lados, ¿no? O sea, ni tu profesora, te daban por todos lados, ¿no? Te gritaban. Por todos lados recibías. Los años 80 era mira, así te de voy a duro. decir una cosa para que también quitarnos un poco de peso, porque también ahora parece que tenemos que ser perfectos en todo. Y, oye, qué horror también tener unos padres perfectos o estar con cuidadores perfectos. Eso no existe, ¿no? Cuando normalmente tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué tal
fue tu infancia, qué tal fueron tus padres, y te dicen, no, mis padres son perfectos, ahí hay que trabajar algo, ¿no? Porque la perfección no existe. Nosotros como seres humanos, pues nos equivocamos, a veces decimos cosas más adecuadas, otras más inadecuadas, y no pasa absolutamente nada, eso no va a ser determinante, ¿no? Sí que es verdad que hay otro tipo de apegos que generamos, como pues yo tengo miedo, estoy llorando y no se me atiende, ¿no? Yo tengo unas necesidades y unas emociones básicas y mis cuidadores me ignoran, no me atienden, me invalidan todo el rato, pues ahí probablemente yo esté aprendiendo que mis emociones no son importantes, o yo empiezo a aprender que a lo mejor para yo poder ser aceptado, pues tengo que hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, todo esto sí que influye mucho. O, bueno, ya si hablamos de temas de maltrato y demás, pues lógicamente si la persona que me tiene que cuidar, pues es la que me maltrata, esto es trauma, ¿no? Porque al final, ¿cómo encajo yo a estas dos personas que es la misma? ¿no? Y esto puede generar otros problemas, entonces... Luego, técnica de MDR, porque, bueno, en las formaciones que doy siempre digo que nosotros, policías, bomberos, sanitarios, todo personal que esté en seguridad y emergencias, pues al final los daños colaterales de nuestro trabajo son traumas que nos llevamos, que no son nuestros, sino derivados del trabajo. Entonces, técnica MDR para traumas derivados del trabajo, que incluso muchas veces podemos ignorar las consecuencias. Sí. O incluso verbalizar que tengo un trauma de esta situación. Claro, fíjate que por un lado yo creo que la palabra trauma, o sea, las palabras no son neutras, ¿no? Siempre tienen connotaciones, y socialmente nosotros hemos generado esa connotación. Cuando nosotros hablamos de trauma, parece que estamos hablando de el pedazo de situación que ha ocurrido, ¿no? Y el trauma puede ser trauma simple, eso, una intervención, eso es trauma simple, una T grande, ¿no? Una situación que ha ocurrido en un momento determinado, que puedo acotar perfectamente en el tiempo, maravilloso para trabajar con MDR, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que esa intensidad emocional que me ha generado esa situación baje, que mi amígdala deje de estar tan activada. Por otro lado, tenemos lo que es el trauma complejo, que esto es un poquito, pues como dice la palabra, que serían todas esas T chiquititas, que tienen que ver con pues, el apego, con el estilo educativo, ¿no? Que hablábamos antes también, con situaciones pues, relacionales donde yo vivo, o una situación de estrés, que no es una cosa puntual, sino que durante mucho tiempo yo he tenido X cosas, ¿no? Incluso se puede activar en la intervención, ¿no? Algo que tú no eras consciente, ni siquiera lo relacionas, ¿no? Con cosas de tu infancia, que vives en una intervención y que de repente te puede... Totalmente. Es que fíjate que antes hablábamos de esto, ¿no? Que al final nuestra mente en realidad lo intenta hacer también pues, para ayudarnos, ¿no? De, oye, nosotros hemos vivido todas estas situaciones donde está la misma creencia que acabas de tener ahora mismo o donde está la misma emoción o sensación. Entonces, donde conecta tu mente con toda esa experiencia de vida que tú tienes, ¿y qué ocurre? Te lo trae. Y a lo mejor pues probablemente haya una conexión, pero tú no eres consciente de que la está viendo, ¿no? O muchas veces también ocurre, ¿no? De cómo... Yo suelo decir que a veces en esta frase que es como, no sé quién la diga, pero es como muy famosa de, oye, que lo que tú dijiste no es lo que yo... o lo que yo digo no es lo que tú escuchas, ¿no? Pero es que en esto a veces también tiene que ver con las experiencias. A lo mejor, si yo, por las experiencias de vida que he tenido, donde nadie me ha mirado, donde me he sentido inválida, donde no me he sentido suficiente, de repente tú me haces un comentario de, oye, Daida, que esto que dijiste está mal, por ejemplo, yo no estoy escuchando, oye, Daida, que esto en concreto, a lo mejor yo estoy escuchando todas estas experiencias, y mi reacción probablemente sea de mucho más dolor que alguien que no haya sentido lo mismo, ¿no? O que no haya tenido las mismas experiencias. Entonces, muchas veces no somos conscientes de cómo lo que hemos vivido, ¿no? O muchas veces esto lo vemos también en la infancia, en los niños, cuando somos madres, de, oye, suelo ver, pues cuando a mi hijo le hacen X cosas y muchas veces te conecta con tu propia herida, ¿no? Con que yo no quiero que se sienta como me he sentido yo, porque él no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces,
muchas veces conectamos, nuestro cerebro nos conecta con experiencias y desde luego que tendrán algo en común, pero lo que estamos viviendo ahora, a lo mejor yo lo siento mucho más intenso de lo que realmente es, ¿no? Mira, Daida, te estoy escuchando y digo, wow, qué complejidad hay en todos estos procesos y, o sea, me abruma mucho, ¿no? Cuando veo las redes sociales que están llenos de, ven que te sanan tus traumas en X pasos, compraste curso, sé que los coaches están muy bien, los que hayan estudiado de verdad coaching para eso, para orientarte en un objetivo concreto, medible, no sé, las tareas que estás postergando y quieres Claro. un coach que te acompañe o a ir al gimnasio y ponerte fuerte, no sé, pero lo que son para sanar traumas, es que es como, no hay fórmula mágica, si esto es un mundo. Esto es un mundo, desde luego que, o sea, yo te digo que mira que, bueno, ves mi currículum y me he formado en un montón de cosas en duelo, en toda la parte de trauma, en MDR hice, pues he hecho bueno, yo cada vez que saco una formación me apunto porque me parece súper interesante y aprendo muchísimas cosas, pero antes de hacer toda la parte de MDR, pues ya había hecho 2 formaciones anteriores con respecto a trauma. Adicción, o sea, he hecho 200.000 formaciones de un montón de cosas y todavía digo, Dios, qué tremendo, qué complejo todo esto, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchas cosas en común, pero cada una es muy diferente, ¿no? Y a mí me parece que también a veces, como tú dices, ¿no? Que la ignorancia a veces también es muy atrevida, ¿no? A mí me sorprende que yo escucho personas que trabajan determinados traumas y que nunca se han estado investigando, ¿no? Que puede haber detrás mismo, o sea, que tú puedas trabajar con una persona que tenga trauma y tenga disociación, por ejemplo, que a mí me parece algo súper complejo también. Disociación es que el cerebro compartimentaliza, ¿no? Entonces, cuando hay una situación que yo no puedo soportar, mi cerebro lo que hace es decir, pues esto lo encajo, no lo puedo encajar, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes de, bueno, pues si la persona que me tiene que proteger, pues es la que abusa de mí, y yo cómo hago para convivir con esta persona que es la misma que me hace daño, ¿no? ¿Cómo encajo yo esto? Pues a veces no puede encajar porque es totalmente opuesto y el cerebro, que es tremendo, pues lo mete en sitios distintos, ¿no? Entonces, tú puedes generar incluso pues una retraumatización. O sea, yo es que me cuesta entender personas que trabajen esto sin haberse preparado, sin haber estudiado nada. Yo llevo un montón de años, pues la carrera, máster, cursos, o sea, yo todos los meses hago formación, yo invierto mucho dinero en formación y aún así siento que cuanto más aprendo, menos sé. ¿Y cómo es posible que la gente sea tan atrevida, no? Yo creo que, como tú dices, una cosa es acompañar, una cosa es pues hacer determinados procesos que son más de acompañamiento, ¿no? O algo más ligero, y otra cosa es meterte en algo mucho más profundo del ser humano que puedes sacar de repente cosas que no te imaginas. O sea, a mí me ha pasado de tener pacientes donde de repente, pues contarme algo que yo de verdad no me lo hubiera imaginado. Entonces, para eso tú tienes que estar formada, ¿no? Tú tienes que estar preparada, porque son personas lo que tienes delante, no es un objeto, ¿no? Son seres humanos que tienen su vida, que tienen emociones y que yo creo que también merecen un respeto, ¿no? Sí, porque además es súper peligroso o sea, en los roles, ¿no? Porque uno se posiciona como en un rol de autoridad, como pasa con muchas profesiones, ¿no? Medicina, incluso la psicología, ¿no? Es decir, oye, pues no es lo mismo, hay profesionales de todo tipo, Exacto. Los que están preparados o los que no, y además yo siento que a veces, digo, es como que es una gran responsabilidad para mí ser psicólogo, médico, no sé, policía y demás, porque es como te tienes que estar constantemente actualizando. O sea, uno que si decide esas profesiones tiene que son de servicio y que son de tal, actualizarse como siempre actualizado, siempre. Nadia, yo lo que no puedo entender es que este tipo de profesiones, sobre todo donde trabajas con personas, no sean profesiones vocacionales, ¿no? Yo creo que policía, que yo sé que mucha gente pues no se mete porque tenga vocación, sino pues por un sueldo y demás, psicólogo también, que pero luego viene el sufrimiento, ¿no? Claro, ¿sabes? Y yo creo que viene el sufrimiento propio, porque al final estás en un trabajo que te amarga la vida porque no quieres estar ahí, porque no te gusta, y además amarga un poco al entorno, ¿no?
al final no estás cumpliendo con lo que realmente se espera, ¿no? Que es que hagas bien tu trabajo y que la sociedad mejore. Entonces, yo creo que es como todo, o sea, mucha gente también dirá, no, sí, pues yo conozco psicólogos que son malísimos, ¿no? O que a mí no me ayudó y me ayudó más. Oye, yo tengo que decir que no es la carrera la que te da las habilidades, ¿no? No es la carrera la que te hace mejor psicólogo o psicóloga, pero es como, pero necesitamos tener esa base, ¿no? Entonces, yo entiendo y sé que hay muchas personas que no han estudiado psicología y que tienen muy buenas habilidades. Yo las invitaría a que estudiaran psicología, porque al final esa es una garantía para tú poder también tener una base para poder seguir mejorando lo que estás haciendo, ¿no? Y te da un conocimiento que necesitas tener. Entonces, yo entiendo que también pues habrá psicólogos que a lo mejor pues no conecten o que no tengan esas habilidades, porque creo que es esa parte también que falta. Primero, una parte para mí de humanidad, o sea, de que yo tengo muy claro que podemos aprender todas las teorías, pero cuando tenemos un ser humano delante tenemos que ser otro ser humano, ¿no? Y creo que a veces la psicología o incluso la universidad, que me perdone, pero se tiene que actualizar en este sentido, ¿no? En que Doy fe, que estoy estudiando y es mucha teoría y falta eso, ¿no? De la falta parte... realidad, creo Sí, yo. está todo muy enfocado a crear investigadoras, o por lo menos a mí me lo parece. Digo yo, no sé, voy a salir una investigadora de la... Que perfecto, ¿no? Pero yo sí creo que hay o sea, que falta ahí un F5, como digo yo, donde, oye, fantástico la parte de investigación necesaria, pero pues a lo mejor puedes decir, vale, esta es la carrera, los que quieren investigar pueden hacer esta especialidad, los que quieran dar clases pueden hacer esta, ¿no? O los que quieran dedicarse a la clínica, que yo sé que después hay esa parte de ramas, ¿no? De la psicología, pero también creo que es que a veces desde la universidad, supongo que eso pasa en todas las carreras, las personas que te dan clase yo creo que tendrían también que tener experiencia en lo que te están contando, ¿no? No solo desde la teoría, porque muchas veces lo hemos comentado, que yo digo, Dios mío, pero es que a mí muchas cosas que me contaron en la carrera, ¿no? De evaluar, pues imagínate si yo a alguien que tiene una depresión, que no se puede levantar de la cama, me pongo 4 semanas a evaluar o me pongo a pasarle cuestionarios, o sea, es que lo termino de hundir en la miseria. Entonces, a ver, tenemos que aprender también a tener mentes flexibles, yo creo que eso es más importante y que no está esa parte ahí, no se nos enseña a trabajar esa flexibilidad donde entendamos que lo que tenemos delante es una persona en un robot, ¿no? Y trabajarlo también entre nosotros, ¿no? Como, y esa parte que antes hablábamos fuera de cámara también, ¿no? Que yo te pregunto, ¿cómo te ventilas tú? ¿Cómo te autocuidas tú de toda la carga? Porque tú también te llevas los traumas y todas las historias... Todo para casa, ¿no? ¿no? O sea, todos los dramas... Sí, a ver, o sea... está claro, bueno, lo hablábamos antes de profesiones tipo pues, policía, guardia civil, bomberos, psicólogos, médicos, enfermeros, o sea... al final todas estas profesiones tienen trauma vicario, que es que yo no solo genero trauma por lo que yo vivo, sino también por lo que veo. ¿Y qué hacemos con eso? Nos lo llevamos para casa y seguimos la vida. Y así hasta que de repente un día el cuerpo, que es muy sabio, nos para en seco y nos dice, no sé qué te pasa, pero ya verás que tú te vas a enterar, ¿no? Y de repente dices, Dios mío, no sé por qué tengo tanta ansiedad, no sé qué me está pasando, me dan ataques de pánico, no puedo entrar al centro comercial, no puedo conducir, cojo la autopista y empiezo a sentir que todo me va a aplastar, ¿no? Pues probablemente tenga que ver con muchas cosas, ¿no? Pero esto puede ser una de ellas, más tus propios traumas. Entonces, yo sí creo que es otra parte súper importante, que es que también tenemos que normalizar ir a un psicólogo, y los psicólogos también, o sea, nosotros también necesitamos poder hablar con alguien, tener pues esos espacios de, pues, entre compañeros o pagar un psicólogo donde tú puedas también hablar, que no podemos, ¿no? de determinados pacientes, pero sí puedas hablar de lo que estás sintiendo, de sacar un poco todo esto, ¿no? Fíjate que yo solía decir, yo no siento que, o sea, no, hasta hace muy poco, yo solía decir que yo no sentía esa sensación de que yo me llevara, ¿no? Yo no soy mucho de llevarme a mis pacientes a mi casa, así que alguna vez pues pienso en, oye, pues se me ocurre algo que podría ayudar, o pienso en alguno de mis pacientes ay, me acuerdo de que me dijo que tal, o iba a ir a no sé dónde, ¿no? Cosas así, pero no cosas de, Dios mío, pobrecita o pobrecito, qué trauma tan grande, porque yo digo que si yo siento pena no los voy a poder ayudar, ¿no? Entonces yo intento
O sea, para mí, si yo siento pena por ti, te invalido. Entonces, yo no es esa el tipo de relación que yo quiero tener con mis pacientes. Y yo quiero que mis pacientes, yo creo y sé que son capaces de, bueno, con las herramientas adecuadas, pues salir adelante ellos, ¿no? Pero fíjate que muchas veces sí que... ya no sé lo que te iba a decir, se me fue. Estábamos hablando de la parte de los traumas, de ventilar, el psicólogo. Que yo solía decir que que yo no me llevaba nada, ¿no? Y fíjate que yo no siento que me lleve a mis pacientes, pero sí que es verdad que cada vez noto más el desgaste emocional y cognitivo. ¿En qué sentido? No en que yo me quede pensando en, ay, Dios mío, sino en mis recursos, ¿no? Yo, cuando estoy con mis pacientes, yo estoy, vamos, en plena atención pensando qué objetivos nos ponemos, cómo lo voy a ayudar y demás. Entonces yo gasto muchos recursos, creo que cognitivos, y es verdad que inevitablemente, pues cuando tienes una profesión que no acaba nunca, porque tú sales de tu trabajo, puede ser que los pacientes se queden en el trabajo, que sí que notas ese cansancio, ¿no? Y esa carga emocional un poco, ¿no? De decir, madre mía, cuántas cosas pasan en el mundo, ¿no? O cuántos problemas tienen algunas personas o pues que les ha tocado vivir determinadas situaciones, pero es que después sales y tu entorno también tiene problemas, ¿no? O bueno, no siempre es que tenga problemas igual de graves, pero es como, pues yo qué sé, a lo mejor llegas a casa y a lo mejor te dice, pues mira lo que me pasó hoy, que resulta que hoy, yo qué sé, pues se rompió la lavadora hoy, que son problemas del primer mundo, como digo yo, ¿no? Pero al final, o estás en un grupo de personas, te vas a tomar un café y empiezan a quejarse del universo, ¿no? Y es como, Dios mío, mira lo que pasó, es que mira no sé quién, es que tal. Entonces, yo sí siento que el no tener ese escape, ya no hablo. Psicóloga, el ser psicóloga, ¿no? En tu entorno, ¿no? Tú que eres psicóloga, vamos a hablar con Daida que es psicóloga. Claro, y así, entonces, llega un momento que ahí sí digo, Dios mío, ¿en qué momento dejo de ser psicóloga, no? Porque me pasa mucho incluso que en la parte de, a veces voy a eventos que me invitan de emprendimiento o de negocios y demás, y personas que no me conocen de nada, pues cuando, tú eres psicóloga, y me empiezan a contar desde que nacieron, o sea, y yo digo, pero Dios mío, si yo he venido a un evento a reírme un poco, a compartir, a tomarme un vino, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, claro, supongo que esto pasará en muchas profesiones, ¿no? Una vez escuchando un podcast de uno que era urólogo. No me digas que le pregunto. Como decía, pues ya que eres médico, dice, sí, venga, pues vamos al baño, bájate los pantalones. Es en plan de, a que no se lo dirías a un urólogo, pues tampoco déjalo psicólogo. Pues mira, yo la próxima vez que esto me pase le diré, ¿tú esto se lo harías a un urólogo? Vamos a ver, ¿eh? Claro, yo entiendo que también creo que hay un tema social, o sea, que yo siento, yo no sé cómo sientes tú esto que te voy a decir, pero creo que hay un problema de una soledad un poco extraña en el sentido de no tener con quién hablar de verdad. Ay, es que cada vez esa escucha activa, ¿no? Que tú haces, que es agotadora. Es agotadora. Ay, porque esto yo me lo intento trabajar porque a mí también me pasa. Cuando alguien nos cuenta algo y dice... A mí también. Yo más. Ya no sé, cuando estamos en las conversaciones así de reuniones de trabajo y observas así una pelota, porque yo fui a la playa, no sé qué, pues yo también a esas playas fui cuando no sé qué, y yo más, y yo más, y yo más, y yo más, y yo, ¿nos están escuchando? Y también lo hago, ¿sabes? Que a veces intento que me haga ese clic de cállate, ¿no? ¿Sabes? Sí, en plan, no hay como un impulso ahí que y ahí sale. Debería haber alguien que de repente dé un golpe en la mesa y digo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, y que nadie me diga yo también. Y ahí sí pueden. Fíjate que, bueno, si tenemos oportunidad en otro momento, este es otro tema súper... Sí. No, yo creo que Daida da para... Bueno, es que hemos fluido aquí, hemos hecho... Pero que Daida da para temáticas, así que escribir ahí en los comentarios que hable más de esta temática y de esta, porque creo que la voy a invitar más. Y yo encantada de poder venir. Fíjate que otro tema sería el de la comunicación, ¿no? Esto que tú dices tiene que ver con los bloqueos de la escucha. Y nos cuesta mucho escuchar.
Nos encanta hablar, hay personas que les cuesta más, pero igualmente cuando te cuesta más hablar es porque también hay una parte ahí que tú mismo estás hablando contigo mismo, ¿no? Y estás ahí, no estás escuchando. Entonces, yo sí siento que hay mucha gente que, o sea, que sí tiene personas a su alrededor, pero de esto que hago yo, ¿no? Como tú dices, o que estamos nosotras haciendo ahora de, oye, deja el móvil, vamos a mirarnos a los ojos, ¿no? Que es que... A veces es incómodo, ¿verdad? Fíjate que ya, o sea, yo es que no lo veo de otra manera, o sea, estoy muy acostumbrada a hacerlo, pero entiendo que por mi profesión probablemente, no lo sé, no soy consciente, pero... Les hago un ejercicio a veces cuando doy las sesiones de gestión emocional a través del yoga y empezamos como caminando consciente y eso, caminando pero sin formas, ¿tal? Y luego cuando ya llevan un rato caminando, que ya bajan el ritmo, les digo, ahora mirarse a los ojos. Y hay unas evasiones en la mirada, sonrisas incómodas, no sé a dónde mirar, me miras, no sé cómo recibirte. Claro, fíjate, porque fíjate que ya nos hemos olvidado de conectar. Estamos conectadísimas con los móviles, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a, mientras hablamos, mirar el móvil, por ejemplo, o mirar la tele, o mirar para otro lado, pero cuando de verdad conectas con la persona, que la única manera es, o sea, es la forma más potente, ¿no? De yo estoy para ti, tú para mí, y estamos aquí escuchándonos totalmente, a veces es incómodo, ¿no? Como dices tú. Y fíjate que este ejercicio que tú me cuentas, yo lo hice hace unos años en una formación que me dieron de oratoria, y te tenías que sentar con una persona que, claro, yo no conocía a nadie, ¿no? Me sentaba con una persona enfrente y tenías que estar, pues no recuerdo bien, porque hace tiempo, pero no sé si era 1 minuto o 2 minutos, sin decir nada, mirándote a los ojos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque al principio es como, claro, yo ya estoy acostumbrada por mi trabajo, pero es verdad que además en alguien que no conoces es como un poco incómodo, porque hay una parte ahí de vulnerabilidad, de intimidad, ¿no? De que parece que estás viendo de verdad al otro, ¿no? No puedes ponerte máscaras cuando estás mucho rato así. Y es muy curioso como la sensación, pruébenlo a ver si pueden hacerlo, la sensación es de después como si a esa persona, que la he conocido ese día, la conociera de más tiempo. Qué bueno. Como, ¿por qué? Porque hemos conectado también, las emociones están ahí también. Y ya, si hablamos de determinados temas, la conexión es mucho más fuerte, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo creo que esta parte es súper importante y se nos ha olvidado a escuchar de verdad, ¿no? Como dice mi hijo, a escuchar con los ojos, no con las orejas. Vamos a escuchar con los ojos. Y yo creo que esto es importante. Qué bueno, y qué sabio tu hijo. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, Pero eso los es, niños. tendrías que conocerlo, eso es pura, nos enseñan mucho, ¿eh? Eso es pura sabiduría. Sí, sí, desde luego que sí. Daira, nos has comentado, o sea, veo que haces muchas cosas, ¿no? Porque aparte de la terapia en consulta, porque haces terapia online y terapia presencial. Sí. Y además estás en un nuevo proyecto, cuéntanos un poquito. Bueno. Pues fíjate que estoy en un nuevo proyecto y es que yo creo que también debe ser que a mí me encanta experimentar primero todo lo que yo pues al final voy elaborando, y ahora he tenido como los últimos meses como algunos momentos de esto que es verdad que han pasado muchas cosas, ¿no? A nivel profesional que yo no esperaba del todo. Yo pensaba pues que mi crecimiento iba a ser un poco más progresivo. Y yo creo que cuando te apasiona lo que haces y lo das todo, la consecuencia inevitable es esta, ¿no? Que creces, que te va bien y que las cosas poco a poco mejoran. Y pues he tenido como un proceso donde he necesitado parar. He dicho, a ver, Daida, han pasado muchas cosas, has crecido en muchos sentidos y todavía no te has permitido decir, oye, que no eres consciente, ¿no? Párate un momento, para esa velocidad de la que hablábamos y date cuenta de, oye, date una palmadita a la espalda, que esto se nos olvida, ¿no? La emoción del orgullo es una de las que también nos genera incomodidad. Yo creo que tenemos que aprender a sentir ese orgullo desde la humildad, porque muchas veces la emoción del orgullo choca con un valor que nos han enseñado, que es que parece que no podemos
pues sentir todo eso que hemos conseguido, ¿no? O decir, oye, qué bien, que no nos podemos dar esa palmadita en la espalda que necesitamos también, porque también nos esforzamos mucho, ¿no? Entonces, sí que bueno, me he permitido darme esta palmadita, decir, a ver, Daira, para un momento, deja de escuchar ese ruido que estás escuchando, porque a veces, bueno, pues en el entorno, amistades, en redes sociales, pues hay mucho ruido y a veces sin querer miramos a los lados, cosa que yo siempre digo, no miremos a los lados, pues al final la inercia nos lleva un poco, ¿no? Entonces, bueno, me he permitido parar y estoy creando pues un programa nuevo para emprendedoras donde vamos a trabajar toda esa parte de autenticidad, de esos miedos que tenemos, de pues una parte de nuestra niña interior también, de toda esa carga que traemos a veces, toda esa autenticidad de forma genuina, ¿no? Poder mostrarnos, porque cuando nosotros nos ponemos una máscara, no solo los demás lo sienten, sino que además también es muy duro tener que vivir con una máscara siempre, ¿no? Entonces, lo ideal es no tener que ponerse ninguna, sino entender bien quién eres para poder actuar de la misma manera. Y bueno, pues trabajaremos toda esa parte de bloqueos mentales, gestión emocional, en el emprendimiento y demás. Y hasta ahí puedo leer porque todavía está gestándose. O sea, tú trabajas con emprendedores. Me parece súper fascinante lo que vas a hacer porque yo estaba pensando, ¿no? Que ¿por qué Estado de Flow no salió antes? O por qué yo empecé un podcast en el 2020, lo paré, he empezado muchos proyectos de yoga, los paré, tal. Y realmente había una parte de mí que exponerme, porque soy una persona introvertida, me daba... Es que... Porque es como que es eso que dices, tengo que estar preparada a toda la tormenta de, pues eso, de críticas, que a veces incluso tu entorno es incluso más cruel. Mira, yo te diría que ni siquiera el entorno es el más cruel. ¿Sabes quién es la persona más cruel de todas? ¿Quién? Tú. Ah, bueno, ahí sí, ahí la has dado, sí. O sea, uno de los mayores miedos que tenemos es el miedo a que nos juzguen, ¿no? A no ser suficientemente válidas o suficientemente buenas, a que nos juzguen, a que nos critiquen. Pero si tú tienes miedo a eso es porque tú te estás criticando, porque tú no consideras que eres suficiente válida o suficientemente buena. Entonces, nosotros no vamos a poder cambiar a los demás. Yo no voy a poder, ahora cuando me escuchen, pues hay personas que les gustaré más, otras les gustaré menos. Alguna dirá, pues esto que dijo no, o esto, yo eso no lo voy a poder controlar, yo no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo controlar lo que está dentro de mí, yo sí puedo gestionar y aprender a entender cómo me percibo yo a mí misma, ¿no? Entonces, fíjate que justamente hacía una publicación sobre esto y hablaba un poco de mi yo de hace años y de mi yo actual, ¿no? Y esto que tú dices, al final probablemente tú has estado procrastinando no porque seas vaga, porque no tengas ganas de hacerlo, lo procrastinas porque tienes miedo. Miedo a que te juzguen, miedo a que no salga bien, a que no sea perfecto, a que digan algo, pero la realidad es que todos esos miedos hay que trabajarlos, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con, bueno, pues con la valía, con la sensación, ¿no? De merecimiento incluso, y si yo no siento que yo pueda ser buena o pueda ser válida, pues difícilmente voy a poder sacar cosas nuevas o cobrar o este tipo de cosas. Tenemos otro problema con el dinero tremendo. Total. Bueno, el dinero, eso da para temáticas. Eso da para 3 y también podcasts. El miedo, me encantaría hacer como un podcast solo del miedo, porque yo siento que a veces, incluso hablando con mi entorno, no identificamos que tenemos miedo. De hecho, muchos miedos los convertimos en excusas. A veces... incluso pues yo he visto, o sea, en los programas que yo ya he tenido con emprendedoras, cuando trabajamos toda esta parte de bloqueo, la mayoría de las personas no son conscientes de que están bloqueando sus propios proyectos, ¿no? Entonces muchas veces he visto personas que te dicen, ves la ilusión por sacar determinados proyectos y de repente empiezan en este diálogo, ¿no? Pero si total, tampoco en realidad no me apetece o no es tan importante, ¿para qué voy a estar haciendo esto y demás? Y muchas veces esas excusas que tú te estás poniendo no es otra cosa que miedo. En el fondo tú quieres hacerlo, pero te da miedo porque pensamos que las cosas hay que hacerlas bien a la primera y esto es mentira. Nunca nadie hizo nada bien a la primera. Tenemos que entender que es un proceso. Y es verdad que hoy en día tenemos un problema también
con esto, porque es que en las redes sociales hay mucha gente que te vende, que te dice que tienen mucho éxito, que tienen una vida tremenda, que han ganado dinero rápido y fácil, y esto es mentira. Nada, o sea, nada en la vida es rápido y fácil. Todo es un proceso, todo conlleva esfuerzo, todo conlleva una serie de pasos que esas personas han tenido que dar, y si no las han dado es porque tienen una máscara y porque es mentira lo que están mostrando, ¿no? El poder de los 10 años, que de hecho Mihaly lo hablaba en una de sus charlas, ¿no? De la maestría que se alcanza a los 10 años. Totalmente. Yo te puedo asegurar que no, o sea, yo por ejemplo, pues al principio cuando por ejemplo empecé a colaborar con la televisión, pues el primer día yo estaba muerta de miedo, ¿no? No había incertidumbre, no sabía ni cómo era, no cómo funcionaba, en plan, pues yo llegaré, será sentada, será de pie, ¿qué tengo que decir y si me equivoco, ¿no? Entonces el primer día te inunda un montón de miedo y probablemente si yo me veo grabada en el primer programa que tuve o que colaboré, no tiene nada que ver con los últimos programas, los de antes de verano, por ejemplo, ¿no? O tus redes sociales, ¿no? Cuando le das para atrás, para atrás, para atrás. Yo al principio, lo contaba esta semana, yo al principio ni salía. O sea, cuando tú ves, yo a veces miro, digo, emprendedor, emprendedora, que no se le ve la cara en redes sociales, aquí hay que trabajar. Porque hoy en día las redes sociales al final son nuestro escaparate, el escaparate de nuestro negocio, ¿no? Y lo que no se ve no existe. Y las personas conectamos con personas. Y si no se te ve, probablemente, y tienes un proyecto que te ilusiona, porque tienes miedo. Y si tú te estás contando excusas, no son excusas, es miedo. Que tú misma estás impidiendo tu crecimiento, ¿no? Qué fuerte. Eso, para más. Para el siguiente. Esto para el siguiente. Bueno, yo tengo ahí en mis notas que hago copiar y pegar. Cuando alguien me hatea, hago copiar y pegar. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Porque, claro, es en plan de tampoco te voy a permitir ahí ese comentario tan, no sé, sociópata o mal, ¿sabes? Digo, no, porque la comunidad yo quiero de gente bonita. Claro. Y luego ya, si se pasan, bloqueo directamente. A ver, yo creo, o sea, hay mucha gente que tiene miedo a exponerse por esto, ¿no? Por los haters. Pero soy amable, simplemente es como, oye, no me conoces de nada, lo que estás proyectando en mí está en ti, la típica frase esta de, bueno, sí, totalmente, plan, ¿no? Pero no lo dejo como, ¿sabes? Digo, no, oye, a ver, una toma de conciencia y de esta basurita que has soltado ahí, ¿a qué viene esta basura? Claro, y fíjate que muchas veces también cuando alguien nos critica, tenemos que ver si de verdad nosotros sentimos que nos hace daño, es porque hay una herida que todavía no está cerrada, ¿no? Como decía Anabel González en uno de sus libros, las cicatrices no duelen. Entonces, si a mí me tocas algo y me está doliendo es porque ahí esa cicatriz no está cerrada, hay algo que trabajar, ¿no? Y muchas veces este es uno de los miedos que tenemos, que hay cosas que todavía tenemos muchas heridas abiertas y nos da miedo que nos las terminen de abrir, ¿no? Yo sé, o sea, bueno, pues seguro, a mí me habrán criticado muchísimo, ¿no? Bueno, yo sé por muchas cosas que me han llegado, ¿no? Y en realidad yo creo que al principio es difícil gestionar, ¿no? Cuando los demás opinan de ti, porque nuestra educación también ha sido en qué van a pensar los demás, ¿no? Más importante casi que lo que piensan los demás que lo que piensas tú. Y eso no es así. O sea, es como, bueno, los demás que piensen lo que quieran. Si yo sé quién soy, pues tú, como dices tú, pues oye, esto es tuyo, a mí qué me dices, ¿no? A mí qué me cuentas, esto no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces... y yo creo que muchas veces también es por lo que mostramos, ¿no? Pues te digo, por ejemplo, una cosa que me ha llegado a mí, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que me ve en las redes, yo por ejemplo a mi hijo nunca lo muestro en redes sociales porque considero que mi hijo ya decidirá cuando sea mayor si él quiere salir, si no quiere salir, o sea, yo creo que hay que proteger a los menores y yo no, bueno, a lo mejor en algún momento pues sale una mano o sale, pero yo no quiero que él esté expuesto en este sentido porque esta huella que yo dejo donde yo salgo, pues quiero que él decida en un futuro si quiere dejar esa huella digital que no se puede borrar. Entonces, muchas veces sí que, o sea, ha habido personas que han hecho comentarios de, claro, tiene mucho éxito, pero se está perdiendo cosas importantes, ¿no? De su hijo. Digo, déjame sacarme la daga de la espalda, ¿no? Entonces, claro, yo sé que eso no es verdad y que probablemente incluso esas personas que lo hayan comentado pasan mucho menos tiempo con sus hijos que yo, ¿no?
Entonces, es verdad que lo que no se muestra no existe. Yo desde la amabilidad entiendo que no habla de mí, ¿no? Que habla de una frustración que tiene, que es que no, como pues probablemente le encantaría poder desarrollarse profesionalmente y no lo hace, pues tiene que proyectar en mí alguna pega para no sentirse incómoda cuando me ve, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te critican, pues eso, no hablan de ti. Entonces, es verdad, no voy a mentir, o sea, la primera vez que alguien hizo algún comentario de este tipo, me dolió, ¿eh? Dije, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Si para mí mi hijo es lo más importante, si yo, o sea, a mí me da igual yo estar cansada o no estar cansada, yo siempre tengo el foco en estar con él, en pasar tiempo, en que, ¿no? En tener esa educación positiva y claro, te tocan algo que te duele, ¿no? Pero desde luego que me tocó la primera vez, ya después fue como yo sé quién soy, yo sé cómo gestiono mi vida y no necesito exponer a mi hijo para que ellos se queden tranquilos mientras están en sus casas, ¿no? Hay quien dice que tus haters son tus mayores admiradores. Totalmente. Yo digo, mira. Si no tienes haters, no lo estás haciendo bien, Sí, ¿no? sí, eso dicen, ¿no? Que si no tal, no existen. O sea, no... Cuando tienes el primer hater es que ya la cosa... Ahora yo les mando amor, ¿sabes? Y digo, bueno, hazte mirar eso porque ¿cuánto tiempo tienes libre para poder criticar a los demás en vez de estar haciendo tus propios proyectos, ¿no? Y es un trabajazo el aceptar que hagamos lo que hagamos, nos van a criticar, ya sea redes sociales o no, en lo analógico, claro, está a la orden del día. Exacto. También. Sí. Fíjate que en mi caso nunca, o sea, no he tenido ningún, de momento, miren a ver ahora qué van a hacer, miren a ver, no se vengan arriba, pero nunca nadie me ha escrito así, o sea, un hater en redes sociales y demás, la verdad que todo lo contrario, o sea, siempre he sentido pues un montón de apoyo, ¿no? Pero sí que ha sido más, pues le escuchar o no sé quién dijo tal o no sé quién, y es como, pues mira, cada uno con su vida, ¿sabes? Sí. Entonces, yo entiendo que a veces es complejo, pero uno también aprende tenemos que aprender lo que es nuestro y lo que no. ¿Lo habré apagado? Ay. Ahora a lo mejor. No, yo no sé esto cuando dejo de grabar. Pues nada, tendremos que sacar sonido de otro lado. Bueno, como se nos ha ido mucho de las manos, espero que vengas en otra ocasión. Y Daida, ¿dónde podrían encontrarte? Pues podrían encontrarme en Instagram, en Daida Hernández Psicóloga, o en LinkedIn, Facebook, TikTok, pero bueno, yo creo que donde mejor pueden, si quieren contactar conmigo o lo que sea, o ver un poco pues esos vídeos que a veces yo hago para pues esas recomendaciones para poder empezar a trabajar, pues en Instagram me pueden encontrar. Vale. Antes de cerrar Estado de Flow, me gustaría que nos trajeras una frase y un libro. Pues mira, hay una frase que yo se la suelo además escribir en una libretita cuando hago las formaciones semipresenciales de emprendedoras para trabajar toda la parte de bloqueos mentales y gestión emocional en el emprendimiento. Y yo les pongo una frase que es que no se puede ser valiente sin primero sentir miedo. Y es que muchas veces queremos, ¿no? Decimos, no, es que no sé quién es súper valiente y yo tengo miedo. Bueno, es que para poder ser valiente lo que tienes es que sentir miedo. Y el miedo forma parte de esa valentía, ¿no? Son compañeros. Si tú solo quieres ser valiente sin miedo, no vas a llegar a ser valiente nunca, ¿no? Necesitamos tener ese miedo. Ese miedo nos ayuda en realidad, ¿no? Esto da para otro podcast. Total, qué bueno. Y les he traído un libro que a mí me gusta bastante. Bueno, esto es difícil porque yo ya he dicho que tengo la curiosidad muy alta. Y es que yo leo muchísimo. O sea, yo de verdad me encanta leer. Es una cosa que mi hijo me dice, ¿otro libro, mamá? Por favor. Y yo le digo, hijo mío, es que hay mucho que aprender y la vida no da para tanto. Así que les he traído uno de Anabel González, que es una psiquiatra que yo he aprendido con ella a trabajar toda la parte de MDR, que se llama ¿Por dónde se sale? ¿No? Y tiene, pues este laberinto nos habla bastante sobre el miedo, pues de dónde viene ese miedo. Tiene además ejercicios así prácticos que a mí me parecen muy interesantes. Y, o sea, es muy útil tanto si eres psicólogo o quieres aprender un poco más, o si realmente pues quieres aprender más sobre lo que tú estás sintiendo y mejorar, ¿no?
Y habla también de toda esa parte del apego, cómo esa mente de repente ha descubierto que esos miedos que pueden ser reales o no. Así que yo creo que puede ser un libro que les pueda gustar bastante. Qué bueno, me lo voy a apuntar porque vamos, me lo voy a pillar seguro. Todo esto lo voy a dejar en la descripción, tanto las redes sociales de Daida, su página web, el libro que ha recomendado, la frase también para que la trabajéis. Y bueno, Daida, espero una segunda parte, tercera, cuarta, porque bueno, no sabemos cómo va a quedar este podcast, que se nos ha apagado el audio, la cámara varias veces, pero bueno, esto es estado de flow. Ven cómo las cosas no se puede hacer perfecto a la primera, todo es un proceso y esto es así, y tenemos que aprender a gestionar la incomodidad que nos da que las cosas no sean perfectas a la primera y no pasa absolutamente nada. Pues así como salga, fluimos. Muchas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, activar la campanita para que te avise en los siguientes episodios. En principio, todos los domingos. Te espero en Estado de Flow.